El día de hoy vamos a platicar sobre la política energética de Andrés Manuel López Obrador, para la cual trajimos a un pejista, Andrés, y a un antipejista, Oscar. Andrés, platícame, ¿cómo valoras la política energética de Andrés Manuel López Obrador? En concreto, su decisión de abocarse más por los combustibles fósiles. Bueno, es un tema muy complejo, pero vamos a sintetizarlo en una idea así corta, ¿no? Es un proyecto de rescate de una industria nacional que durante muchos años funcionó como una paraestatal. Hay una larga tradición petrolera en nuestro país y esa tradición se quebró en los últimos 30, 35 años con lo que se conoce como neoliberalismo. Este neoliberalismo consistió en todo un paquete de reformas, no nada más incluyendo los energéticos y el petróleo, sino muchas otras cosas. Y la política actual del gobierno federal de la 4T, la llamada 4T, lo que pretende es un rescate de la industria petrolera como un sector estratégico nacional. Aquí la palabra clave es sector estratégico, es decir, no manejar el petróleo como una mercancía ni como una empresa como cualquiera que se dedica a ganar utilidades, sino el sector energético, tratarlo como un sector estratégico para la soberanía nacional. O sea, es un proyecto político más que un proyecto económico y de mercado. Así lo resumiría. Ahora, en cuanto a esto último que mencionaste de por qué encontrarse a los hidrocarburos, me dijiste que fue lo que... Sí, o sea, esta mayor abocación hacia los combustibles fósiles, esa preferencia hacia no dedicar suficientes recursos y tiempo a los renovables, ¿no? Es una acusación falsa en principio porque una buena parte de la energía que produce México en Pemex y durante décadas ha sido así, es a través de las hidroeléctricas. Y las hidroeléctricas son energías limpias y renovables. Entonces, el tema ocurre que yo soy pues un estudioso de las energías renovables y de los petrolíferos. Y hay mucho que discutir ahí en torno a eso, ¿no? Pero no hay una sustitutabilidad de los hidrocarburos por renovables. Pero esa es una discusión técnica que tiene que darse, sobre todo con químicos, con especialistas en energía, que no se está dando. Y se está simplemente abaratando la discusión, queriéndola traer al terreno de que la 4T no quiere o no le interesan las energías renovables. Eso es una acusación falsa, pero también es una acusación derivada de un mal diagnóstico de lo que está ocurriendo a nivel técnico en el sector energético, a nivel mundial, no nada más a nivel México. ¿Cómo valorarías, Oscar, la sobreposición que Andrés señala de la soberanía nacional sobre el desarrollo económico? Sí, pues mira, dice bien Andrés que la política energética, más que verlo como una mercancía, se debe de ver como un elemento estratégico de la política nacional en general, ¿no? Articulado esto claramente con el desarrollo nacional por medio del beneficio que pueda traer. Ahora yo le preguntaría a Andrés, dado que este fin es loable, ¿por qué centrarlo únicamente en el petróleo, como parece que el actual gobierno lo tiene previsto? Ahora, parece despropósito centrarlo en el petróleo, ya que la tendencia de los precios para los países productores es totalmente a la baja. Es decir, actualmente sí, todo el mundo usa mayoritariamente recursos fósiles para producir energía, entonces el gas, petróleo, etcétera. Sin embargo, no parece ser la tendencia mundial. Ahora, cuando digo tendencia mundial, me estoy refiriendo puntualmente a que los precios del petróleo van a seguir bajando. ¿Por qué? Porque cada vez hay más petróleo en el mundo. Anteriormente los mayores compradores, ahora son los mayores productores. Entonces el mundo está inundado de petróleo, lo que abarata su precio en los mercados internacionales. No parece ser una buena política para países productores, ya que no va a traer beneficios en el largo plazo. Ahora, independientemente del tema
ambiental, del cual definitivamente no soy experto, parece que centrarse en el petróleo es cerrar a otras posibilidades que en el largo plazo van a ser mucho más baratas. Entonces me gustaría hacer puntualmente estas dos preguntas, Andrés. ¿Por qué centrar la política energética actualmente en el petróleo? Y segundo, dado como comenta Andrés, quizás sea una mentira, quizás sea mala prensa, que el actual gobierno únicamente se está centrando en el petróleo y le está cerrando la puerta a las renovables. Bueno, si es así, ¿por qué vemos que se están cancelando contratos a nivel nacional en cuanto a política energética de privados con con un modelo de negocio no centrado en el petróleo? Entonces, puntualmente esas dos preguntas, Andrés. A ver, no fueron dos preguntas, dijiste al menos Fueron dos. siete aspectos que merecen una puntual contestación. No son dos preguntas, dijiste varias cosas ahí. Bueno, Sí. en primer lugar, Fueron dos preguntas. estoy respondiendo esto, porque me lo preguntas, ¿no? Pero debo de aclarar que esto que mencionaste al principio es contrario a la verdad. Me refiero al aspecto de los precios y en particular el precio del barril de petróleo. O sea, los precios del petróleo no son precios de mercado. La prensa ya está informando mal y la gente no se está informando bien, porque son temas que preferiblemente se mantienen ocultos. Entonces, el precio del petróleo es un precio político y geoestratégico, y es un precio especulativo, y es además un precio también de manipulación de mercados. Entonces, hay que entender que por cada barril de petróleo que existe en el subsuelo y que es extraído, hay alrededor como de 100 o más barriles de petróleo en papel especulativo, en derivados financieros, futuros, de toda clase de instrumentos. Entonces, ahí hay una corrupción de las mediciones que tenemos sobre el petróleo. Entonces, es falso eso de que, o sea, cada vez que oigo a alguien hablar sobre el precio del petróleo, está bajando y que hay que ahora invertir en renovables. O sea, estoy hablando de los efectos de la desinformación y de todas estas manipulaciones que hay de el llamado precio del petróleo. Entonces, repito, cuando oímos hablar de precio de petróleo, así estamos hablando de periódicos como El Economista, el Financial Times o el Financiero, estamos hablando de un precio no de mercado, sino un precio político que es establecido políticamente por las finanzas globales que interfieren en el proceso político. Y entonces ese es un tema mucho más complejo que hablar de oferta y demanda, ¿no? Ese en primer lugar. En segundo lugar, no es que México esté dedicándose exclusivamente al petróleo. Lo que ocurre es que hemos construido, y este es motivo de una discusión formal más amplia, dependemos del petróleo para absolutamente mover casi toda la economía. Y eso no es sustituible con renovables por una cuestión de cuando brincamos de energías fósiles, o sea, hidrocarburos, y hacemos una transición hacia energías renovables. En realidad, lo que estamos hablando ahí es dos tipos de transiciones, ¿no? Una transición de combustibles químicos a energía eléctrica, que es una energía primaria. Entonces, no puedes sustituir toda una economía que funciona con combustibles primarios, que es el petróleo, de pronto transitarlo hacia una economía basada en energías secundarias como la electricidad, que depende de las primarias como el petróleo. Entonces, ahí hay un engaño también a nivel técnico y una manipulación de las ideas con fines políticos que trae a todo el mundo confundido con eso, ¿no? Repito, esto merece una discusión más seria, pero una respuesta rápida es esa, ¿no? Habías mencionado también la cuestión de que los principales consumidores ahora ya son los principales productores. Esa es una clara muestra del papel de la especulación con la información sobre las reservas petroleras. Yo les decía que el precio del barril de petróleo no es un precio fijado por los mercados, sino por la política y las finanzas. Y esto incluye lo que se conocía en tiempos de Obama como el nuevo Saudi Arabia de Norteamérica. O sea, los gringos declararon de la noche a la mañana que de pronto eran
energy independent, ¿no? Y que ahora, o sea, independientes energéticamente, y no solo eso, se iban a volver el nuevo proveedor de combustibles a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ya tenían nuevos yacimientos explotables mediante fracking al sur del país, ¿no? En Texas, y eso incluía parte de México incluso, y era el plan energético de América del Norte. Entonces, bajo ese razonamiento se especuló financieramente, se infló toda una burbuja de del nuevo hallazgo de petrolíferos en el subsuelo norteamericano, pero esto, ahora sabemos, esa burbuja reventó hace 2 años, y sabemos que eso fue toda una maniobra especulativa, una jugada de atracción para generar precios, que se depreciaran los combustibles fósiles convencionales, los del petróleo convencional que tiene México, para entonces sobrevaluar las estimaciones que se tenían sobre petróleo petróleo no convencional extraíble mediante fracking, ¿no? Entonces, es falsa esta idea de que Estados Unidos se convirtió en una nueva potencia energética. Más bien ese es a mí me gustaría que me aclararas de que eso que dices de que es falso, porque si al revisar los datos, actualmente Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en el mundo. Me gustaría que aclararas eso. Andrés. Sí. Ok, bueno, adelante, termina la idea. Sí, esa burbuja especulativa sobre el principal. Mira, Estados Unidos compra petróleo Estados Unidos produce el 30% de la energía que consume. Y consume alrededor del 30% de la energía de todo el planeta. Estados Unidos nada más. Pero no es autosuficiente energéticamente. Entonces, lo que han encontrado es mucho gas. Eso no quiere decir que sean autosuficientes en hidrocarburos en general. Es una mentira eso. Ahora, esta agencia, la American Energy Institute, es un aparato de propaganda para generar todo ese tipo de desinformación. Ok, Andrés, nomás para aclarar, para ti Estados Unidos no es una potencia petrolera o energética porque no es autosuficiente, pero sí es el mayor productor de petróleo actualmente en el mundo, ¿no? Producen mucho petróleo, pero no suficiente para el autoconsumo, primero. Venden a otros, pero al mismo tiempo importan muchísimo. Le importan a Venezuela, a todo Medio Oriente. Es decir, todas esas son justamente las maniobras de las que estoy hablando, ¿no? Se declaran como una potencia, pero al mismo tiempo no son independientes, o sea, y esas son las maniobras políticas detrás de los hidrocarburos. Hay que entender que esto es materia de un estudio geoestratégico. Los hidrocarburos hay que estudiarlos geoestratégicamente, no se estudian mediante la economía internacional, hay que estudiarlos con consideraciones de geoestrategia, y hay que entender que hay muchos malos manejos informativos porque hay mucho dinero detrás de todo esto. Ok, entendible. Son preguntas complejas, pero responderlas apropiadamente nos ocuparía 1 hora entera, ¿no? Entonces estoy tratando de dar una respuesta concreta. Sí, perfecto. Pero más o menos por ahí va la cosa. Perfecto, entendido. Oye, me surgen, de tu participación me surgen muchas preguntas. La primera es que dices que específicamente el precio del petróleo no es dictado exclusivamente por el mercado, sino por cuestiones políticas, que interviene, que el primer factor, el factor absoluto que determina los precios del petróleo o la dinámica de los precios del petróleo no es un aspecto de mercado, sino geopolítico. Ahora, eso es lo que dije. Tenemos un ejemplo muy reciente, este desplome que hubo del barril de petróleo a -0, o sea, ya perfecto, entendido, sí, podemos revisar esa manipulación. Podemos ver los ejemplos, distintos ejemplos. ¿Verdad que okay. No? Entendido, sí, a ver, pero me gustaría rebatir esa idea. Ahora, yo creo que tienes razón parcialmente, de que no únicamente el petróleo, o sea, la dinámica del petróleo no nada más responde al mercado, sino a cuestiones estratégicas, geopolíticas, globales. Yo creo que es un factor importante, pero definitivamente no es determinante. Lo determinante es que el mercado sí fija precios, y a partir de que es tan real que fija precios, un año puedes recibir tus barriles de petróleo a $100 por barril, y al siguiente año $50, y al siguiente año $25, como lo que está pasando. Entonces sí es un efecto real,
Es un efecto real el del petróleo, independientemente de cuál sea la primera variable que determine el petróleo. Entonces, el precio del petróleo sí es un factor, lo que tú dices, pero no es un factor absoluto. Pero Ahora, quisiera hacer una aclaración ahora, a lo que estás diciendo. Perfecto, sí. Es que tocas varios puntos y merecen una aclaración. Mira, eso que dices es cierto a nivel microeconómico, pero no a nivel del precio internacional del petróleo. Es decir, sí es cierto que hay un efecto y hay, obviamente, hay una regulación, si quieres verlo así, por parte. ¿Pero es real o no es real? Que un año tú vendes el petróleo a $100 por barril y al siguiente 50 y al siguiente vuelve a subir. Entonces, la dinámica del petróleo sí es dictada parcialmente por el mercado. Es una gráfica de los precios del barril, ¿sí?, de petróleo, ¿sí?, no están asociadas al descubrimiento de reservas o están asociadas a que el consumo bajó, o sea, porque son fluctuaciones tan grandes que definitivamente no son explicables mediante un incremento brutal en la demanda de combustible o un desplome brutal tampoco. Eso no puede explicarlo de esa forma. Bueno, o sea, Andrés, a mí me gustaría también aclarar entonces, que dado que mencionas esto, bueno, o sea, lo que la teoría económica diría es que el precio es determinado por la oferta y la demanda, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio entre oferta y demanda? Sí. Pero para mí, por lo menos, es difícil poder separar oferta y demanda de la política, ¿no? O sea, la política y la geopolítica influyen tanto en la demanda como en la oferta. Y eso finalmente afecta a los precios, ¿no? Y si, por ejemplo, mencionas tú, bueno, pero me gustaría decir, o sea, tú dices que no, pero, o sea, entonces me gustaría entender cuál es la... ¿Cuál es la... No, o sea, la geopolítica no afecta la oferta y la demanda, lo que afecta es el precio directamente. O sea, es establecido políticamente. A eso me estoy refiriendo. No es que la geopolítica... De manera absoluta. Tú afirmas que es determinado de manera absoluta por cuestiones de política. Eso es falso. Sí, no es que aspectos geopolíticos influyan en la demanda o oferta de los países, sino que hay un efecto directo de manipulación de precios. Y estoy poniendo el ejemplo reciente de cómo en un día de pronto se desplomó a menos cero, o sea, le quedan números negativos el barril de petróleo. Esa es una aberración matemática, financiera, es una aberración desde todas las metodologías posibles de investigación de este tema. La única explicación posible, y es decir, es confirmación de la hipótesis de que el precio del barril de petróleo no es predominantemente fijado ni por asomo por mecanismos de mercado internacional, sino está sujeto completamente a los vaivenes de decisiones políticas que se toman a alto nivel y a los cuales no tenemos acceso. Eso es lo que estoy... Pero es que Andrés... más verosímiles que tenemos. Sí. Bueno, a mí me gustaría preguntarte algo a ti, Oscar. Ok, sí. Bueno, o sea, como tú eres el que es más cercano a estas teorías económicas, digamos, estándares, bueno, lo que sucedió cuando decayó el precio del petróleo este año fue producto de una guerra de precios que se ocasionó por la sobreproducción de petróleo que se dio en Arabia Saudita y en Rusia, ¿no? Es cierto. Es una cuestión política, es una cuestión política. Es una cuestión política, pero finalmente esa decisión fue de incrementar la oferta, ¿no? Ahora, quiero decir que lo que quiero decir, o sea, para puntualizar, es que pretender que podamos estudiar y comprender y predecir el comportamiento de estos precios mediante la herramienta teórica de la economía no solo es riesgoso, es completamente inadecuado. Tenemos demasiada evidencia de que esto no puede ser estudiado de esta manera, ¿no? Pero es que tú le das todavía un grado más grande de incertidumbre a decir que únicamente se rige por factores políticos y estratégicos. Esto es falso. Ahora, nosotros. Eso no quiere decir que sea incertidumbre para todo el mundo. En las altas esferas no hay esa incertidumbre. La incertidumbre es nosotros. Pero ¿cómo puedes corroborar eso? ¿Cómo puedes corroborar eso? Mira, si llevamos al absurdo tu argumento, vamos a caer en teorías únicamente de la conspiración. Y no se trata de eso. No todo lo podemos explicar así y qué fácil. Ahora,
Es cierto lo que dice Jacob. Es cierto lo que dice Jacob, que la caída de los precios se debe mayoritariamente a un factor político entre Arabia Saudita, entre Rusia, entre los Estados Unidos. Esto yo no lo niego. Sin embargo, también está sincronizado con la explosión de los stocks de tecnología, particularmente con la explosión del stock de Tesla. ¿Por qué? Pues porque se está volviendo muy bursátil y cada vez está vendiendo más, al punto de que ya es la primera empresa productora de autos eléctricos. Entonces, no parece que todo sea específicamente a consecuencia de factores políticos. Ahora, otra cosa que tú mencionaste desde el principio que quisiera traer a la mesa. Tú dices que todo está dictado de alguna manera por medio de la ingeniería financiera, ¿no? Entonces, aquí estarías apuntando a un país. No, quiero que hagas una aclaración. Yo no dije que especulación, bueno, pero hiciste referencia a especulación, ¿no? Andrés, ¿podrías dejar terminar a Oscar? Por favor. Utilicé una palabra, no, es que quiero corregirlo, porque yo no dije eso. Ok, está bien. Yo utilicé la palabra predominantemente. No dije que en su totalidad, dije predominantemente está fijado por cuestiones políticas y financieras. Perfecto. Predominantemente, no absolutamente. Entonces, estarías dando un margen de acción a la oferta y mercado. Sí. Entonces, la oferta y mercado sí hace sentido que pues condicione también los precios. Entonces, aquí estarías dándote un balazo en el pie al debilitar tu argumento. No, porque eso dije, mira, cuando el que diga yo predominantemente no quiere decir que en este caso el rol del mercado para efectos de esto del petróleo exclusivamente no es un rol predominante, es un rol periférico, si quieres verlo así, es un rol, no lo diría como marginal o despreciable estadísticamente hablando. Pero que incide. ¿Pero incide o no incide, Andrés? Pero no es el factor más influyente, es un factor secundario. Eso es lo que estoy queriendo decir. No está desaparecido de nuestro mapa de análisis, pero no es una cosa que debiera, yo en mi personal estimación, no es un factor que deberíamos de tomar más en serio de lo que ustedes lo hacen, por ejemplo, ¿no? Es decir, no estoy en contra de que lo hagan, pero el costo que van a pagar por eso es que van a estar equivocados, y la prueba está que no pueden anticipar este tipo de fenómenos. La única forma que tenemos de explicarlos a posteriori es mediante una hipótesis política, ¿no? Aquí hay una manipulación de las finanzas y de la política, ¿no? Entonces, no es que yo esté contra el análisis porque no me gusta, no es una cuestión es una cuestión de que no tienen valor predictivo. Y no valor predictivo, perfecto. No nos permiten anticipar estos fenómenos, eso es todo, ¿no? No perfecto. Estoy en contra de que tratemos de analizar las cosas con... Ahora, Andrés, pero ya vemos aquí una moderación de tu postura respecto a tu argumento principal. Entonces, creo que ahora estamos más cercanos. Está curvado, y cuando yo mencioné esto dije que estaba predominantemente. Yo en ningún momento usé palabras como absoluto, pues. Entonces no me estoy dando una bala en el pie. Ojalá no utilizas ese tipo de expresiones para hacer un recuento de lo que yo dije, ni estoy tampoco moderando mis palabras. O sea, ojalá no tuvieras que utilizar ese tipo de expresiones porque yo no las uso contigo, ¿no? Esto no es un ataque. Perfecto, no es. Yo me refiero a tu argumento, al argumento. Vamos al argumento. Ahora, esto segundo que ya no contestaste, permíteme volverlo a traer, ¿no? Tú dices que parte importante de esta cuestión política y del petróleo viene dictada únicamente por la especulación. Únicamente, por favor, no hagas una mala presentación de... No únicamente. Incide. Las palabras únicamente, no usas el lenguaje. Pero que incide, ¿no? Vamos a decirle que incide, para no relativizar. No, bueno, un momento, entonces para
para ya tranquilizar esta discusión que no va a terminar. Yo quisiera preguntarte, Andrés, bueno, tú señalas que detrás de toda esta evolución de los precios del petróleo existe una especie de conspiración política o... No, bueno, explícame entonces, pero bueno, existe un factor que no es determinado por los precios, factor político, pero lo que sí es claro, como tú mencionaste, es que los precios varían, ¿no? O sea, a veces ya ahorita nos llegamos al absurdo de los precios negativos y luego podemos tener mañana otra vez precios de $200 por barril. Y lo que sí podemos decir, y creo que todos estamos de acuerdo en eso, es que es un sector sumamente riesgoso, ¿no? O sea, sí. Invertir sumas de dinero en este sector conlleva un gran riesgo, por lo que aprendimos este año. Y en ese sentido sería bueno que me contestaras por qué está bien invertir tantos recursos en este sector. Porque, y ahí es donde viene el aspecto político, una cosa es manejarlo políticamente como un recurso material estratégico, un recurso energético, y otra cosa es manejarlo como como un recurso susceptible de ser financiarizado. Son dos cosas distintas. Y regreso a un punto que mencioné antes, que creo que no me han tomado lo suficientemente en cuenta, que es que por cada barril de petróleo real, o sea, de crudo real, palpable, tangible, hay, dependiendo de lo que estés analizando, entre 100 y 500 barriles en papel especulativo que no existen. Eso nos da una idea de la manipulación que ejerce la financiarización de objetos materiales tangibles, en este caso energético. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta manipulación? Bueno, hemos creado toda una economía abstracta por encima de la economía de la producción, ¿no? O sea, empresas como, por ejemplo, Ford Motor Company, General Motors, Walmart, entonces hay los grandes corporativos mundiales ya no viven de vender coches o de armarlos, viven de los créditos. De la bursatilización, por ejemplo, de eso viven, ¿no? Entonces, sí, exactamente. Y lo demás es, entonces, la economía productiva real, ¿no? La tangible. Es más chica. Servicios que consumen, se estima que es como hasta el 6%, dependiendo de qué fuente consultes, ¿no? Neil Ferguson estaba hablando como del 6%. Pero, y eso quiere decir que el 94% de la economía es una economía abstracta. Entonces, dadas esas premisas, no nos debería de sorprender que los manejos sean más financieros y políticos que de mercado. No sé si me estoy dando a entender. Sí, es decir, totalmente. Es más totalmente. Bueno, eso es todo. Sí. Ahora, no sé si respondí a tu pregunta, Jacob. No, sinceramente no me queda claro, porque, o sea, a ver, tú... ¿Me podría repetir la pregunta? O sea, mi pregunta es, el sector petrolero es riesgoso, conlleva un riesgo económico y financiero. Invertir grandes sumas de dinero en este sector es una buena idea, o sea, porque o sea, la justificación es geopolítica para mantener una producción, o sea, ¿cuál es la explicación? A ver, la respuesta puntual es la siguiente: es riesgoso financieramente hablando, pero no es riesgoso políticamente hablando. Esto requiere meditación. O sea, es riesgoso si a lo que te dedicas es a las finanzas de los energéticos. Cuando no es riesgoso, sino se vuelve un asunto de seguridad nacional, es cuando lo ves desde el punto de vista político y estratégico para un país. Entonces, tú lo que quieres es tener acceso al petróleo. Políticamente hablando, eso es lo que buscas como nación. En el momento en que tú te confías a los mercados internacionales energéticos, ahí sí, para usar una expresión que utilizó Oscar, te estás dando un pie en un balazo. Te estás exponiendo demasiado. ¿Por qué? Porque nada nos asegura que esos mercados van a proveer, ¿no? Como ocurrió en el 2008. O sea, de pronto los gringos, ¿no? O sea, nos crearon primero una dependencia de maíz para hacer tortillas, insumo vital para los mexicanos, y entonces empezamos a confiar en la producción de maíz de los Estados Unidos. Entonces de pronto empezaron a utilizar maíz para hacer honor por la crisis energética y financiera,
Entonces dijeron, nos retiraron parte de la producción. Entonces tuvo que salir Calderón a poner cara de idiota, a decir que iba a tener que subir el precio de la maíz porque ya nos retiraban la proveeduría de maíz, ¿no? Entonces, los mercados internacionales no proveen, no son una fuente de seguridad energética ni alimentaria de ningún tipo, ¿no? Entonces, vale. Es un suicidio estar pensando y entregarte a los brazos de los mercados internacionales cuando hablas de cosas como energéticos y alimentarios. Eso no quiere decir que renuncies a la economía internacional de estas cosas. Okay. No dependas excesivamente de ellos, ¿no? Perfecto. Para aclarar, bueno, te lo pregunto a ti, Oscar. Lo que está diciendo es... La respuesta a la pregunta que me estás haciendo... Sí, la respuesta, la respuesta de Andrés a esta cuestión de apostarle al sector energético es riesgoso financieramente, pero no políticamente. Políticamente conviene. Es por razones políticas. ¿Tú cómo ves? O sea, para mantener una soberanía nacional, ¿cómo valoras esto? ¿Vale la pena arriesgar las finanzas públicas o todas esas grandes cantidades de dinero para mantener una soberanía nacional y mantener el acceso a este sector estratégico del petróleo, Oscar? Sí, a ver, vamos por partes. Muy buena pregunta, pero me gustaría tocar primero un tema que ya tocó 2 veces Andrés, pero parece que no se ha explicado totalmente. Hablas del cálculo económico, ya entras al cálculo económico, al financiero, para hablar de la dinámica del petróleo. Y dices que vamos a estar equivocados si nos abocamos únicamente al cálculo financiero, ¿no? Para hacer nuestras expectativas de algo. Vamos a estar rigurosamente equivocados. Y yo pienso que sí, o sea, que vamos a estar equivocados de una manera u otra haciendo cálculo financiero. Haciendo cálculo financiero de futuro. Cálculo económico, utilizando teoría económica moderna. Ok, perfecto. Ya que utilizando son las finanzas del petróleo. Son 2 cosas distintas. Al mercado, sí, que si nos abocamos al cálculo que nos provee el mercado, o sea, del cálculo de la oferta y de la demanda, vamos a estar irremediablemente equivocados. Yo pienso que sí, que tienes razón, ¿eh? No irremediablemente, el costo es un riesgo altísimo. Un riesgo grandísimo, perfecto. Pero si te tomamos la palabra y tomamos más en cuenta, no de manera absoluta, tomamos más en cuenta el factor político y estratégico, pues yo te diría, en ese caso estamos en la total y mera incertidumbre. Entonces, entre la total y mera incertidumbre que nos brinda el aspecto político, el cálculo político de los precios, vamos a ponerle entre comillas, de los precios del petróleo, si nos abocamos por eso, y en vez del cálculo económico que nos provee el mercado, yo prefiero el del mercado, aunque no sea exacto. ¿Sí me explico? No. ¿Para qué? Mira, tú le estás dando un peso mucho mayor a las cuestiones políticas, hablando del petróleo, ¿no? Porque es una cuestión estratégica global. Perfecto. Pero con eso no podemos construir nada, estimado Andrés. Es decir, con esto si nos abocamos a esta idea del cálculo del petróleo económico únicamente a partir de criterios políticos, estaríamos en la total incertidumbre. Entonces, no creo que sea una estrategia positiva únicamente basarnos al cálculo político. Es lo que estás diciendo, lo que estás diciendo tendrías que aclarar con qué objeto, o sea, para qué, dependiendo qué es lo que quieras hacer, ¿no? Ajá. Futuros. Calcular demanda, calcular futuros. Si lo que quieres es llevar al país a una dependencia de las finanzas de los hidrocarburos a nivel mundial y volverte un especialista en eso como país, pues sí, definitivamente no te conviene confiar en la política ni en ninguna soberanía energética ni nada de eso. Lo que te conviene es entrar de lleno a eso, ¿no? Ahora, si lo que tú quieres es no estar sujeto a los vaivenes de la especulación de los hidrocarburos. A ti lo que te interesa no es el acceso comercial al petróleo, sino el acceso físico. Entonces, todo depende de qué es lo que quieras. Entonces, no es que yo esté claudicando a un camino diciendo este es el camino correcto. Todo está en función del objetivo que tú
buscas como nación. Ahora, hay individuos como Arturo Damm, este economista de la UP, que a lo mejor conocen, ¿no? Es más o menos conocido entre los libertarios y liberales. Claro, el profesor Damm, sí. Para él es casi un pecado hablar de economía nacional. Dice, esa es una aberración si quiere estar hablando de economías nacionales. Bueno, pero ahí porque él está operando de acuerdo a unas ciertas premisas y él nos daría toda una explicación de por qué no se debe de hablar de una economía nacional, ¿no? Entonces, yo estoy partiendo de otra premisa, que es los estados-nación existen, estados como Francia, como Alemania, como Estados Unidos, como Japón, administran su territorio y su economía a nivel de estados-nación, y nosotros mexicanos tenemos que hacer algo igual. Así como ellos defienden sus intereses, nosotros también tenemos que defender nuestros intereses, independiente de lo que opine Arturo Damm, ¿no? Está bien. Entonces, sí, tienes razón. Todo depende de cómo te ubiques tú, ¿no? Tienes razón. El consejo no es estar desubicado también, como Arturo Damm, ¿no? Es perfecto, esa es tu opinión personal acerca de un economista X. Está bien. Está bien. Yo creo que no deberíamos basar, ¿no?, este debate exclusivamente en lo que piensa un economista. Por supuesto que lo conozco. Y son influyentes, Gloria Álvarez, Arturo. Perfecto. Qué bueno. Perfecto. Vamos al argumento. Perfecto. Vamos a dejar de lado a estos economistas que no te gustan. Perfecto. Vamos a dejarlo de lado. Vamos al argumento. ¿O que tú crees que están errados? Vamos a dejarlos de lado. Vamos al argumento. Tienen apreciaciones de los problemas, sus diagnósticos son extraordinariamente errados, si tú quieres. Perfecto. Vamos al argumento. Ahora, hay algo que no has explicado, Andrés, y es que, ¿cómo explicas que por un lado se caen los stocks de petróleo, pero por otro lado explotan los de empresas privadas como Tesla, como Acciona? O sea, ¿cómo explicas eso? Únicamente a partir de tu análisis político. No es suficiente. Estas dos cosas que acabas de decir son claros ejemplos de desinformación o información parcial. Entonces, vámonos uno por uno. No es cierto que los stocks estén desplomando. El petróleo está bajo el suelo. Entonces, pretender que de pronto es decir, de pronto desaparecieron los yacimientos o algo así. ¿Qué quieres decir con los? Ahí estás hablando de la especulación de los stocks financiarizados, estarías hablando quizás, o no sé de qué estés hablando, pero los stocks pueden desaparecer y menos de la noche a la mañana. En segundo lugar, Tesla, esto de que dijiste explotando, me imagino que estás queriendo decir que está despollando el mercado. Sí, claro. Sí, lo que está pasando con Tesla no lo van a dejar crecer las automotrices. O sea, Tesla... No es de que no lo dejen, ya es el número 1 por capitalización de mercado, Andrés. Explícame eso entonces. No lo van a Tesla no lo van a dejar descollar las grandes armadoras de coches. Ok, tiene un año siendo la armadora más valiosa del mercado automotriz. ¿Cómo explicas eso? No. A ver, no estoy dudando de esto. Lo que te estoy diciendo, mira, en primer lugar, el nicho de mercado de Tesla no es un nicho estratégico de cobertura mundial. Un Tesla, el más barato de todos, te cuesta casi $1 millón. Entonces, ahorita, no es hoy. Eso es un mercado masificado, es un mercado de lujo. Hoy cuesta eso. Hoy cuesta eso. Bueno, en un año vamos a ver cuánto cuesta. En 2 años, en 10 años, vamos a ver cuánto cuesta. A ver si no es masivo. No, pero ¿por qué hablamos de Tesla? Es decir, Tesla no va a decidir el futuro energético mundial. No lo va a hacer. No, definitivamente no. Tienes razón. Pero sí está marcando una pauta muy importante que no podemos dejar de lado. ¿Pero por qué hablas de Tesla? Porque es un ejemplo. Porque es un gran ejemplo. Porque es un gran ejemplo de lo que está marcando desde el sector privado la tendencia mundial a la explosión de una nueva industria, al uso masivo de una nueva industria. ¿Cuál es esa nueva? ¿Para ti cuál es esa nueva? De los carros eléctricos. O sea, Oscar, para que quede claro, o sea, lo que tú quieres decir es el factor de la política, que es lo que es el factor al que le está dando mayor peso o mucho peso a Andrés,
en la determinación de la variación de los precios de mercado, no te sirve si quisieras predecir la variación de precio de otro tipo de producciones, como por ejemplo, o de industrias, como los autos eléctricos, como en el caso de Tesla. Eso es lo que por supuesto, y eso, no alcanza. lo que tú estás tratando de decir es contradecir la hipótesis del factor de la política en la variación de los precios de mercado. Eso es lo que está diciendo Oscar. Actualmente, sí. Hablar de eso en términos de los energéticos mundiales y del abasto internacional de energéticos. Y otra cosa es estar hablando si le va bien o no a una empresa. No sé si me explico, por más grande que sea. Sí. Son conversaciones distintas, ¿no? Pero es un referente, Andrés, es un referente que no podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque está aparejado. Ajá, porque está aparejado. No está aparejado. Claro que sí. Mira, la caída en los precios del petróleo, está sincronizada perfectamente con la subida del precio de los stocks tecnológicos, por ejemplo, como de Tesla, como de Acciona, de empresas energéticas. El crecimiento endógeno y de que podemos modelar la economía y el crecimiento económico mediante la modelación de la innovación y la tecnología, todo eso es una farsa. Esa es una farsa. Y si quieres un día hablamos de eso. Sí, o sea, todo esto que dice Paul Romer, de la economía del conocimiento y todo este asunto de cómo crece una economía mediante ahora, o sea, jalar todo el proceso de innovación tecnológica y de todo tipo, jalar a tu modelo de crecimiento, eso es un engaño, ¿no? O sea, ese es el manejo de la economía para cambiar las leyes sobre propiedad. Pero ¿qué es un engaño? O sea, ¿qué es un engaño? La teoría económica es sumamente defectuosa esa. O sea, lo que está diciendo Andrés, me parece es que no los modelos económicos actuales no nos sirven para predecir el crecimiento o el desarrollo económico al futuro. Eso es lo que estás diciendo. ¿Te entendí bien, Andrés? O sea, tú puedes hacer esos modelos. No dije eso. Tú puedes hacer esos modelos, pero lo que va a ocurrir es que te van a fallar, porque estás queriendo modelar cosas como la innovación tecnológica, ¿no? Y una de las cosas que dice, por ejemplo, Paul Romer, no sé si sepan de qué estoy hablando. ¿Saben o no saben? Adelante, viene. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento de Paul Romer? Tenemos una teoría de crecimiento económico estándar, la teoría de Robert Solow, ¿no? En el que la tecnología es una variable exógena, ¿no? Y eso funcionó hasta como mediados de los años 80. Y entonces era exógena porque no queríamos modelar cómo funcionaba la innovación de la tecnología a efectos de modelar el crecimiento económico, ¿no? Entonces llega Paul Romer y dice, yo sí puedo hacerlo, ¿no? Yo sí puedo modelar la innovación. Y entonces salió con una cosa que se conoce, entonces pregunto si saben, si no saben el problema, ¿no? La teoría de crecimiento endógeno, ¿no? El primero en atacarla fue Robert Solow, ¿no? Y estoy hablando de esto por lo que estás diciendo de que como el desarrollo tecnológico, y pones como ejemplo Tesla, ¿no? Va a venir a sustituir cosas como los energéticos. O sea, si tú quieres hablar de eso, podemos hacerlo, pero es parte de una conversación bastante sofisticada. Andrés, me parece que eso no es... Andrés, disculpa que te interrumpa, pero me parece que eso no es lo que quería decir Oscar. Lo que quería decir Oscar es, muy puntualmente, es que tu teoría de la predicción de la evolución de los mercados, todo adjudicarlo al factor político es falso. Y su argumento para contradecir tu teoría o tu aseveración es el desarrollo de las acciones de Tesla. ¿Es cierto eso, Oscar? Totalmente. Ahora, Andrés no explica lo siguiente. Dice que toda la economía que se basa en la tecnología es falsa. A ver, yo te pregunto, ¿cuál es la falsedad? ¿Cuál es la falsedad? Los stocks tecnológicos, como cualquier otro, de cualquier industria, no suben o bajan por la voluntad de alguien, de una mente maestra, porque alguien sube y baje émbolos. Crecen o se caen porque la gente mete y saca dinero. Eso es la realidad. Así funciona el mundo
pues bursátil de hoy. Entonces, ¿cómo explicas eso? ¿Cuál es la farsa? O sea, yo no veo ninguna farsa. Ahora, A ver, explica eso por una parte. Y por otra, quiero dejar claro, un momento. Entonces, por una parte, quiero que expliques cuál es la falsedad de esta economía, ¿no? Dices, es falso, pero no explicas por qué. Ahora, segundo, quiero dejar claro que las burbujas bursátiles existen. Quiero dejar claro eso, pero no parece ser el caso de Tesla. Entonces, a ver, explícanos cuál es la falsedad de la economía basada en procesos bursátiles, por ejemplo, Andrés. Sí, no dije que Tesla estuviera creciendo gracias a una burbuja especulativa. La economía con la que funciona en general, ¿no? Okay. Es una buena economía. O sea, yo creo que las finanzas de Tesla están bien, si esa es tu preocupación. De lo que estoy hablando es de que no lo van a dejar crecer las grandes armadoras de coche y las petroleras, ¿no? Es decir, se va a mantener es decir, lo que se espera con Tesla, ¿no? Es una cosa así que después se va para arriba y se vuelva predominante en el mercado, o sea, que domine el mercado de esta forma. O sea, este punto de quiebre en el que se empiece a volver dominante, no lo van a dejar. O sea, si quieres otra bueno, eso ya es una teoría que estás haciendo tú. Pero eso no quiere decir que Tesla no esté teniendo éxito. Bueno, pero a ver, yendo a tu primer punto, ¿no? La parte falsa de eso es cuando tú lo analizas desde el punto de vista de los factores de producción de esta economía, de esta teoría económica de crecimiento endógeno. Te lo pongo de manera sencilla. Una de las premisas más importantes de esa teoría, que explica la tecnología como factor de crecimiento, es la sustitutabilidad de todos los recursos. O sea, todo es fungible, ¿no? Entonces, tú puedes tener todo un ecosistema, un medio ambiente determinado, y todo eso es sustituible mediante tecnología. Entonces, cuando la sustitutabilidad es máxima, o sea, es completa o perfecta, entonces ahí, obviamente eso funciona a nivel teórico, ¿no? Ahora, en la realidad, ¿en qué se traduce eso? Que estamos queriendo convertir el mundo y sus recursos en aspectos de mercado sustituibles por la tecnología. Entonces, esta es una gran discusión con los economistas, entre los economistas ambientales y los economistas profesionales de carrera, ¿no? El grado de sustitutabilidad que hay de los recursos naturales por tecnología y otro tipo de capitales, ¿no? Entonces, es una confrontación teórica que hay ahí, pero tiene límites físicos y límites físicos, biológicos, muy claros. Lo que pasa es que bueno, esos límites, curiosamente para muchos son más claros en este sector del petróleo, ¿no? Más que en el sector solar, o el sector eólico, o las energías renovables, ¿no? O sea, eso que comentas de la sustituibilidad es una de las principales razones por la cual existen muchas personas criticando la política de Andrés Manuel. Exacto. Sí, por ejemplo, Milton Friedman, una cosa que decía, hay una conferencia grabada de él, él decía que los hidrocarburos no eran un recurso finito. O sea, él decía que la energía como tal es un recurso infinito, ¿no? Entonces, no dice, ¿y por qué dice una cosa así Milton Friedman? Premio Nobel, ¿no? Él de lo que está hablando es desde el análisis de la teoría económica moderna. Todo energético es sustituible, los hidrocarburos, todo es sustituible, ¿no? Okay. Entonces, ahí están hablando desde la teoría económica. Entonces, eso es falso. Pero ¿qué es lo que es falso? Cuando tú llevas al terreno de necesidades biofísicas que tiene el planeta, los seres humanos, los ecosistemas, esa teoría choca. Es decir, yo entiendo lo que dice y es congruente, o sea, se le conoce eso como internamente consistente en la teoría. O sea, internamente es consistente que él piense eso, ¿no? Pero cuando ya estás diseñando políticas públicas o
o más bien estás ya, en este caso, me imagino que en tu caso tú estás queriendo diseñar todo un aparato de mercado internacional, no sé, ¿no? De desarrollos tecnológicos y todo eso, ahí se enfrenta con la realidad y choca, ¿no? Porque sí hay límites biofísicos al desarrollo tecnológico, hay límites también sociales y culturales, ¿no? Por ejemplo, toda esta cuestión de los transgénicos es una forma de volver productos artificiales, cosas que son naturales. O sea, tú puedes tener un bosque de una plantación de papayas y ese es un recurso natural, ¿no? Pero en el momento en que eso es transgénico, entonces ya no es un producto, ya no es natural, es ya capital artificial, fue creado por el ser humano. Y eso lo puedes hacer ya en cualquier cosa, ¿no? Si le das marcha, o sea, si le metes fuego a los transgénicos, ¿no? Y a la biotecnología, tú puedes transformar toda la naturaleza, lo puedes transformar en un producto artificial. Entonces, eso ya es tecnología. Entonces, algunos, yo por ejemplo, te diría, eso en la teoría puede ser que para ti funcione, pero eso tiene muchas limitaciones, ¿no? Tiene limitaciones de carácter cultural, de carácter productiva, tiene limitaciones tecnológicas como tal, tiene limitaciones éticas, políticas, y tiene limitaciones también ecosistémicas. Bueno, sí, pero sería interesante que nos aclararas concretamente esas limitaciones, ¿no? O sea, el petróleo, toda la gente me parece está enterada de que existen limitaciones y yo creo, bueno, habría que revisar los libros de economía nuevamente para ver cuáles son esos modelos, cómo interactúan esos factores, pero o sea, mi pregunta es, ¿cómo afecta, o sea, cómo es una buena decisión invertir en el petróleo, considerando todo lo que estás mencionando, ¿no? O sea, el ecosistema, la sustituibilidad, ¿qué tan fácil es para México recuperar las inversiones en petróleo? O sea, invertimos en petróleo, va a haber mañana petróleo, va a seguir habiendo petróleo mañana en México. Esa es la sustituibilidad de la que estamos hablando. Lo que dice, lo que se menciona y lo que defienden muchísimas personas de todos los aspectos y todos los espectros económicos, tanto de derecha y de izquierda, es que las energías renovables tienen un mayor grado de sustituibilidad. Tal vez existe alguna otra razón, y tú lo que mencionas es el factor político, pero, o sea, me gustaría que me explicaras, pues. Mira, las energías renovables son energías secundarias. Los hidrocarburos son energías primarias. Para tú obtener energías secundarias, dependes de las energías primarias. O sea, no puedes tener energías renovables si no tienes también energías primarias, los hidrocarburos. Entendido. No es que uno sustituya al otro, si quieres verlo así, sino tienen que ir en paralelo, ¿no? O sea, la industria pesada de transporte, la industria de la fundición, por ejemplo, ¿no? Los paneles solares, todo eso requiere de una enorme cantidad de energía que es decir, no se autosostiene un circuito de energías renovables a sí mismo. Tú no vas a manufacturar paneles solares con la energía que obtengas de paneles solares. No sé si me estoy dando a entender. Sí, totalmente. Sí, te vas a entender. Ahora, entonces, ¿qué opinas al respecto? Andrés. Es, las energías renovables no son autosustentables, necesitan las energías fósiles, y entonces por eso necesitamos mantener el acceso al petróleo. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto, Oscar? ¿Vale la pena rescatar Pemex? No vale la pena ni un poquito. Y las decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel de querer revivir y de querer inyectar recursos, hemos visto los resultados este año. Ha sido el peor fiasco desde que Pemex existe. No es un fiasco que la propia paraestatal se haya gastado los recursos de 6 años en un solo año y que haya tenido pérdidas como nunca las ha tenido por un mal diagnóstico y por una postura más ideológica que técnica. Entonces, definitivamente el presidente está reprobado en este aspecto y nos está llevando por un muy mal camino económico. Sí, porque no planteaste de qué estás hablando, sino empezaste por la acusación y espero que ahora nos des la explicación. Pero no, eso no se hace, es decir, tú partes de explicar todo
para luego concluir con una acusación, ¿no? Como la que estás haciendo. ¿Es una acusación? Sí, claro que es una acusación. Tú inviertes el proceso, entonces inicias con una acusación y nos dejas a nosotros esperando. No estoy iniciando con una acusación. O sea, estoy respondiendo a lo que Jacob me planteó, que si es bueno rescatar a Pemex. Yo dije, no es bueno rescatar a Pemex. No parece inteligente rescatar a Pemex. ¿Por qué? Te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no es inteligente rescatar a Pemex? Porque no es una empresa, en primer lugar, al día de hoy, eficiente. Y dado que no es eficiente y dado que está específicamente enfocada en petróleo y en gas, y la tendencia no va ni al petróleo ni al gas, pues bueno, no parece un buen propósito, no parece un buen negocio seguir invirtiendo en algo que va a caer en desuso en 10 o en 20 años. O sea, no parece algo racional invertir en una refinería que va a tener su punto máximo de producción de aquí a 20 años, cuando la tendencia hacia los recursos fósiles es al desuso. Entonces, ahora otra cosa, mencionaste a Francia, mencionaste a Alemania como ejemplos de estados-nación que tienen una estrategia específica y buena. Entonces, ambos países, déjame te digo, que son líderes en el uso de tecnología y de recursos no precisamente fósiles para como política energética. Entonces, aquí me pierdo un poco en tu argumento. Bueno, momento, Andrés, por favor, quisiera yo antes preguntarle algo a Oscar. Por favor, Oscar, quisiera que me expliques antes que nada, porque es un punto muy importante, el desuso del petróleo. O sea, ¿en qué te estás basando para decir que en 20 años el petróleo va a entrar en desuso? Va a entrar en desuso y ha entrado en desuso paulatinamente desde hace 10 años. En primer lugar, por temas de costo, ¿no? Y en segundo lugar, por temas de ambiente. Cada vez es más caro para las petroleras hacerse de recursos fósiles. Cada vez es más caro perforar, cada vez es más caro resurtir. ¿Por qué? ¿Por qué es más caro? Porque cada vez hay más petróleo, cada vez hay menos demanda, porque ya hay una alternativa al petróleo, que al día de hoy todavía no lo ha sustituido, ciertamente, pero la tendencia es que lo sustituya en un gran porcentaje. Lo que estás diciendo es resultado no recordar tus clases de química de tercero de prepa. Perfecto, explícame por qué las energías renovables no van a llegar a sustituir en mayor medida a los recursos petrolíferos, por ejemplo. Explícame eso. Mira, tu análisis y el mío es que estamos partiendo de premisas distintas. No es que yo esté mal. Lo que pasa es que tú tienes otras premisas. Hay que entender cómo funciona el método científico, ¿no? Tú puedes decir lo que sea si tienes las premisas correctas, ¿no? Entonces tú lo que estás diciendo es porque tienes determinadas premisas con las que yo no puedo estar de acuerdo, porque son falsas, ¿no? ¿Cuál es la falsedad? Enumérame las falsedades de lo que dije hace rato. Piensas que los hidrocarburos y el mundo como lo conocemos, que depende de los hidrocarburos, o sea, de ese tipo de energía, es sustituible ese mundo. Mira, con energía renovable. Mira, déjame poner... Está sucediendo, Andrés. Una cosa que me gustaría aclarar, Oscar, tú te refieres cuando hablas del desuso, ¿te refieres al total, a la total desaparición de la demanda del petróleo? No. Lo que dije no es eso. Lo que dije es que existe una tendencia al desuso. ¿Por qué? Porque hay una alternativa más amplia y más barata. Son las menor demanda. Una cosa es menor demanda, ¿eso es lo que estás diciendo, Oscar? Sí, menor demanda de petróleo en el futuro. Muy bien. Entonces, Andrés, Oscar comenta que en el futuro, en 20 años, va a haber menor demanda del petróleo. ¿Cómo explicarías tú que en 20 años no se va a dar este caso de que va a haber menor demanda de petróleo? Explica eso. A ver, ya me toca a mí, ¿o qué? No me están dejando. Sí, a ti. Adelante, Andrés. Ya, mira, eso que estás diciendo, Oscar, y tú, no sé si tú también estés de acuerdo con eso, Jacob, ¿no?
Miren, le conviene a mucha gente muy poderosa que ustedes digan lo que están diciendo y piensen lo que están pensando, ¿no? Y no se están dando cuenta de que hay una operación, y eso si quieren llámenle una conspiración, de lavado de cerebro para que piensen estas tonterías, ¿no? Mira, una cosa es que tengamos la voluntad. Yo durante muchos años fui ambientalista, ya no me considero como tal ambientalista, pero estudié ciencias ambientales, ¿ok? Entonces me preocupa el estado de los ecosistemas y de nuestro rol en el planeta y todo este asunto. Pero una cosa es que queramos cortar nuestra dependencia de los hidrocarburos, y otra cosa es que el mundo, como lo conocemos, esté preparado para hacer eso. Son dos cosas distintas, ¿no? Andrés, disculpa que te interrumpa, pero lo que está diciendo Oscar es la caída de la demanda. ¿Eso es lo que estás diciendo, Oscar? Sí, la caída de la demanda del petróleo en el futuro. Sí. Estamos, como tú haces una grafiquita, entonces voy a hacer yo también una. Estamos haciendo así, tenemos la demanda y entonces va a empezar a caer. Es lo que está diciendo Oscar. La demanda va a empezar a caer y eso va a tener consecuencias en el precio, que sería la postura de la teoría económica actual, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, ¿tú consideras que la demanda del petróleo va a aumentar? Porque eso sería la forma de contradecir lo que está diciendo Oscar. O sea, eso es lo que me gustaría saber. No, porque eso que está diciendo es una hipótesis. O sea, la hipótesis de que la demanda va a caer. Sí. ¿No? O sea, está cayendo. Pero ¿de qué formas puede ocurrir esa curva? Puede haber varias. Baja la demanda. La otra es que bajen los recursos disponibles, ¿no? La otra es que haya, por ejemplo, una guerra y muera un montón de gente y haya menos demanda por eso. La otra es que haya una pandemia. O sea, hay 1000 razones por las cuales una curva puede desplomarse hacia abajo, ¿no? La otra que no hemos considerado, ya que estás hablando de Tesla, por ejemplo, ¿quién te dice a ti que la tendencia es hacia los automóviles eléctricos privados? ¿No? ¿Qué me dice? El consumo. ¿Me dejas hablar, por favor? Yo te podría decir que una tendencia que tenemos que provocar deliberadamente es hacia el transporte público electrificado, por ejemplo, si tú quieres, o el transporte público del que tú quieras, funcionando con diésel, con lo que quieras con el transporte público. Y esa es una tendencia que tenemos que buscar. No es una cosa que se vaya a dar, ¿no? Es un chiste que desaparezcan los automóviles privados. Y cuando estás viendo que una empresa está creciendo con automóviles eléctricos muy caros, a lo mejor este es un indicador de que se va a abrir un mercado de transporte público barato. Oscar, para aclarar tu punto, un momento por favor. Tu punto es, para que no nos perdamos en una dirección errónea. Oscar, tú no estás diciendo, si bien te entiendo, que la gente va a dejar de usar autos con petróleo. Lo que estás diciendo es, la gente va a demandarlo menos, ¿no? ¿Cierto? Es correcto. Va a demandar menos porque eso ya lo estamos viendo. Ya no se venden los mismos autos que se vendían hace 10 años, aunque hay crecimiento económico mundial. Y otra cosa, los países, precisamente los países que tú pusiste como ejemplo de estados-nación, son aquellos que están poniendo políticas restrictivas al uso de recursos no renovables, como el petróleo, como el gas, son los que están restringiendo. Entonces, la tendencia es hacia los autos eléctricos, totalmente. De eso no hay una duda, lo estamos viendo. Quiero que veas Andrés. ¿Ves ese pie que está ahí? ¿Ves ese Sí, pie? sí. Bueno, ese cuadro negro que ves ahí, esos son los automóviles. ¿Y sabes de qué es esa gráfica? El consumo energético mundial. Entonces, sí. El consumo energético mundial no depende nada más de los automóviles ni del... No depende nada más de los automóviles. Hay industrias que consumen energía y no todo está determinado nada más por el transporte o los automóviles. O sea, es correcto, sí. No puedes utilizar un sector de la economía como el determinante de todo este país. Es correcto. Tienes razón, no es el determinante, pero sí es un referente, Andrés, sí es un referente. Andrés, lo estamos viendo. Si no es un referente... Oscar, ¿por qué sí es un referente? Me gustaría que aclararas eso, por favor. Porque es un referente de que los autos eléctricos en el futuro van a ser la mayoría.
no sabemos si en 10 años, en 20 años, ¿por qué? Porque hay países, precisamente los que adujo Andrés, que están poniendo como límite el 2050 para pues todavía para que se permitan autos de combustión interna. O sea, pero bueno, o sea, pero eso no necesariamente implica que no aumente el consumo de petróleo en otros sectores, ¿no? O sea, ¿por qué no habría de crecer el consumo de petróleo en otros sectores? Uno de los factores principales de también el desuso de petrolíferos es precisamente el cuidado al medio ambiente. Y ahora, esto es un tema que yo desconozco muchísimo, o sea, el tema ambiental, pero la tendencia es hacia una economía más limpia. No sé si esto lo implique el uso de los carros eléctricos, por ejemplo, pero todo apunta a que las metas de los gobiernos sí están estableciendo en su agenda el desuso de los combustibles fósiles. Por ejemplo, actualmente para la industria automotriz. A ver. Bueno, pero aún así no queda contestada la pregunta, ¿no? Bueno, o sea, es difícil de contestar esa pregunta, ¿no? Pero, o sea, lo que es claro es que una disminución de la demanda del petróleo para el uso de automóviles no implica una menor demanda del petróleo, ¿no? O sea, puede seguir creciendo porque en los otros sectores de la producción puede aumentar aún más la demanda del petróleo. Ese factor se puede dar, ¿no? No parece, Jacob. Ok, bueno, explíqueme. No parece, porque también las baterías eléctricas están amenazando con tomar un gran porcentaje de la capacidad industrial para producir energía. Esto aunado a la baja del combustóleo, por ejemplo, para generar energía eléctrica. Esto al crecimiento, también lo podemos aducir, al crecimiento de las granjas de fotovoltaicas, ¿no? Para producir energía eléctrica exclusivamente para el sector industrial. Entonces, no parece, con esta base de hoy, que en el futuro la demanda de petróleo vaya a crecer en el futuro. Sino todo lo contrario, va al desuso. Mira, Oscar, discúlpame, estás confundiendo, y lo que estábamos hablando el otro día, Jacob, ¿no? Estás confundiendo correlación con causación, ¿no? El que tú tengas, mira, el que tú electrifiques toda una planta de automóviles, toda una flota de todo un país, o sea, Noruega está haciendo eso, por ejemplo, ¿no? Están electrificando y tienen metas para el 2025, creo, o algo así, toda su flota de automóviles, de todo tipo, privados, utilitarios, todo tiene que ser eléctrico. Quieren electrificar toda la nación, ok. Sí, fíjate, ese es un proyecto político, no es una tendencia de mercado, están queriendo hacerlo, ok, pero vamos a decir que están queriendo abrir ese mercado, eso está bien, pero entiende que eso no significa que se vaya a reducir el consumo energético para, por ejemplo, toda la industria metal mecánica, la construcción de caminos, toda la construcción de infraestructura, de la transición para electrificar. Es decir, la gente suele ver el auto eléctrico, es que ya no echa humo, entonces ya es limpio. Sí, pero tú estás generando, para producir esa electricidad, tuviste que haber contaminado en otro lado, porque estás produciendo electricidad de otras maneras, ¿no? Ahora, muchos te van a decir, sí, también están es electricidad limpia, porque está producida con turbinas eólicas, ¿no? Con energía motriz y ese tipo de cosas. Bueno, los análisis técnicos de eso nos indican que tú no puedes hacer esa transición así de fácilmente. O sea, yo me dedico a estudiar estos temas. Ok, pero no es... Perfecto. Por favor. Adelante. Tú tienes un caso ahí en Dinamarca donde está Jacob, me parece. Ellos producen alrededor del 30% de la energía, proviene de turbinas de viento. Pero esas no tienen dónde almacenarla, porque no es suficiente el complejo de baterías que hay disponible, y la tecnología, la física y la química, las baterías con todo, y no es suficiente. El problema de las energías renovables es no solo la intermitencia, es también dónde la almacenas. Entonces, Dinamarca tiene que mandarle su energía a Suecia para que la almacenen en una presa y luego recuperar toda esa energía
con una caída de agua. Esa es la forma de almacenar la energía eléctrica. Muy bien, Andrés, pero bueno, Ajá. ok. Estoy hablando de los problemas técnicos que representaría el tú transicionar. O sea, tú estás observando, estás como muy focalizado en los automóviles y su electrificación. Y entonces, a partir de eso, es toda una elucubración de que entonces va a bajar el consumo energético. No hay esa causa. O sea, hay una correlación, si tú quieres, pero no hay una causación que nos indique que tú al electrificar todo un país con automóviles eléctricos, vayas a bajar su consumo Petrolífico. No energético. Hay una cosa que se conoce en análisis de las transiciones sociotécnicas, el efecto rebote, rebound effect se le llama, el postulado Cashum-Brooks, ¿no? Que te dice que cuando tú aumentas la eficiencia a nivel micro, ¿no? generas demandas globales mayores, ¿no? O sea, generas todavía una demanda. Entonces, tú puedes cambiar los focos de convencionales por focos de más ahorrativos, ¿no? Ahorro de mercurio, LED, lo que tú quieras, ¿no? Y el efecto rebote lo que te genera es un mayor consumo a nivel del sistema en general. Aunque hayas eficientado a nivel unitario en tu casa, tú tienes un foco más eficiente. El efecto que genera, por eso se le llama los problemas sociotécnicos, ¿no? Porque tú estás generando una eficiencia a nivel técnico, pero luego generas una ineficiencia enorme, se dispara el consumo a nivel global, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir. Sí, o sea, pero sí, Andrés, supuesto. Lo que tú estás diciendo es, okay, es puro supuesto, Andrés. Bueno, es un supuesto, pero es un supuesto, pero vamos a aclararlo, ¿no? O sea, lo que Andrés está diciendo es, existen escenarios posibles que no necesariamente tienen que pasar, en los cuales se puede dar que el consumo del petróleo aumente. Y lo que estás diciendo es porque la eficacia que podría generar el uso de otras energías podría aumentar el consumo del petróleo. En otros sectores. ¿Cómo en cuál? ¿Cómo en cuál? Bueno, decrece en autos, decrece en diversos. Me parece que el ejemplo de Andrés fue el del almacenamiento de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? ¿Eso fue tu ejemplo, Andrés? Un ejemplo muy claro. La minería, fíjate, la minería, las tierras raras, el uranio, cosas como el litio, ¿no? La industria metalmecánica, la manufactura, por ejemplo. Hay una serie de minerales que toda la industria de renovables depende de ese tipo de renovables. Y hay monopolios naturales de tierras raras, por ejemplo, ¿no? El colte, ¿no? Cosas como las tierras raras las tienen monopolizadas los chinos. Entonces, el litio, por ejemplo, hay un monopolio natural de litio en Bolivia. Y así es decir, hay varias cosas que se van a disparar, claramente se van a disparar en su demanda cuando tú hagas una transición hacia renovables. Y una de ellas es, ahora, cuando tú hablas de estos elementos, respondiendo a la pregunta, eso va a desatar la minería por eso. Entonces, la minería requiere de mucha energía, y no es energía que vayas es decir, tú no puedes tener el movimiento de la industria pesada, no se puede hacer con electricidad, por favor. Una motoconformadora que se utiliza en la industria minera, la tienes que usar con hidrocarburos, necesitas todo ese torque. La construcción, por ejemplo, ¿no? Se puede disparar, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de esa transición, es el planteamiento que estaba diciendo Jacob, y yo ya lo había dicho antes. Tú no sabes en dónde se va a disparar, pero sabemos ya que hay sectores que se van a desatar, se van a disparar cuando tú hagas esa transición hacia, por ejemplo. Pero eso no explica, Andrés. Eso no explica lo que preguntó Jacob. Es ¿por qué va a crecer la demanda de petróleo en el futuro? Contrario a lo que yo digo. Oscar, me parece que lo que Andrés está diciendo es, o sea, lo que está Andrés contradiciendo no es precisamente, no es precisamente que sea falso, sino que lo que le parece falso a Andrés es aseverar, la aseveración de que vaya a caer la demanda, puesto que él ve escenarios posibles en los que sí puede aumentar la demanda. Sí, posibles, que no suceden el día de hoy. Lo que estamos viendo el día de hoy con hechos es que sí está habiendo una baja. Y hay otro elemento clave.
que es la valoración de las empresas petroleras públicas y privadas. Cada vez van en menos, estimado Andrés. ¿Cómo explicas eso? O sea, hasta hace unos años se hablaba de que eran casi las... Responder cómo explico eso, quién hace esa valoración. Y si los que hacen esa valoración no tienen conflicto de interés con su propio... Cada vez valen menos. O sea, cada vez valen menos. De mercado, valen menos. Sus acciones cada vez valen menos. Esas empresas valen menos. Estás diciendo eso. ¿Quién hace esa valoración? Y según el mercado. Haciendo esa valoración, ¿tiene conflictos de interés con su objeto de estudio? Pero eso es puro supuesto. Vamos a los hechos reales. El hecho real es que Pemex es una basura. Y digo basura porque sus bonos valen basura, así están catalogados. Cada vez valen menos. Hoy valen menos que ayer. Estas calificadoras que tú estás diciendo que evalúan el valor de, por ejemplo, de Pemex, ¿a ellos les conviene que Pemex esté evaluado correctamente? No, porque tienen intereses en eso. O sea, tienen conflictos de interés con el objeto de estudio. Entonces tú no puedes confiar en estas acciones. Aduces la explicación a un factor externo y no lo explicas. Entonces no veo cómo sopesar el argumento como verdadero o falso, estimado Andrés. ¿En qué te basas para decir que la valoración? ¿Y por qué estamos hablando de eso también? ¿No? Estábamos hablando de la industria energética. Sí, pero eso apoya mi argumento. Eso es una referencia que apoya mi argumento real. Y no me baso en supuestos, sino me baso en lo que está sucediendo el día de hoy, en los precios de las acciones de dichas empresas. Sí, pero tú estás haciendo un análisis sectorial, probablemente como profesionista en algún sector, ¿no? Y tienes conflictos de interés con este tema. Yo estoy haciendo un análisis científico con un interés ciudadano y entonces no tengo conflictos de interés con esto. Por eso es importante, antes de iniciar una conversación, saber en dónde está parado cada quien. Yo no tengo conflictos de interés. Pues yo menos. Ni me interesa dar medias verdades. No, tú parece que trabajas para alguien, ¿no? Entonces lo malo es tener conflictos de interés. Sino ocultar que tienes conflictos de interés. Eso es lo malo, ¿no? Entonces, tú, claramente el análisis que estás haciendo es un análisis sectorial. Y eso no tendría nada de malo si al menos nos dijeras que es así, porque ya sabemos a qué atenernos. Andrés, me gustaría especularas un poco sobre los escenarios posibles en los que Oscar podría tener un conflicto de interés. O sea, ¿podrías decir un escenario? Pues, por ejemplo, que trabaje en alguna consultora de desarrollos técnicos, de consultora de, no sé, de financiamiento a la innovación tecnológica. Falso, no. O sea que si trabajo en una empresa de esas, mi análisis no va a ser objetivo por el solo hecho de trabajar, independientemente de mi posición personal y de mi argumento. Es lo que dices. Andrés. Bueno, parece ser que Andrés nos ha dejado, entonces... No, ahí está. Andrés. A mí me parecen tres